Bienvenidos una vez más a un martes, a un estudio de la Biblia, lo cual es sumamente importante en estos momentos. Toda casa se construye sobre la simiente, sobre un fundamento. Nosotros tenemos que construir nuestra casa espiritual en un fundamento sólido, donde nunca se pueda menear, donde las cosas que suceden alrededor nuestras sean cosas que no nos aterroricen, que no nos metan temor, que no nos preocupen, que no nos creen estrés ni preocupación ninguna, sino sabiendo en quién hemos creído, en quién hemos creído. Y lo que es imposible para los hombres siempre fue posible para Dios. Y Dios espera que nosotros entendamos su palabra y que su palabra sea el fundamento sólido de nuestra vida. Bueno, ¿cuántas personas empezamos ya? Hemos estado hablando de el libro de Génesis, capítulo 28. Utilizamos eso para empezar el estudio. En el capítulo 28, hablando de Jacob y el sueño que Jacob tuvo y cómo le cambió el nombre a aquel lugar. Y el lugar donde él estaba, ¿verdad?, era el mismo Sión, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar en el capítulo 28, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, de aquel lugar, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre, de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho? Que le iba a dar esa tierra y que su descendencia iba a crecer abundantemente. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. La razón que estoy enseñando esto es para enseñarte que si tú creíste en la piedra en la cual se edificó la morada de Dios, tú te convertiste en esa piedra, y en esa piedra vas a tener que entender que Jehová está en ti y a veces no lo sabes. Vamos a seguir. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. ¿Dónde estaba la casa de Dios en ese momento? El sueño que él había tenido. ¿Sobre dónde puso su cabeza? Sobre la piedra. ¿Ok? Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad primero. La ciudad se llamaba Almendra, y él la llamó, esto es casa de Dios. Esto es casa de Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Casa de Dios. La piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahora vemos al Señor Jesucristo. Ahora podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Mirando el sueño que tuvo Jacob, ¿verdad? Que el cielo se había abierto y los ángeles de Dios que subían y descendían sobre esa escalera, y ese es el sueño que él estaba teniendo en su cabeza, y su cabeza estaba recostada en esa piedra. Y ese lugar se llamó la casa de Dios. La casa de Dios. Y en el versículo 51, cuando Jesús va a Natanael y le habla de que antes de que él lo viera, cuando Jesús sabía dónde él estaba y le mencionó. Y Natanael le contestó y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios era la piedra que lo siguió en el desierto. Era la piedra que cuando Moisés le dio con la vara echaba agua en el desierto. Fue la misma piedra que vino acá. Vamos a seguir adelante porque hay tantas escrituras acerca de esto, ¿no verdad? Muchas escrituras acerca de esto. En el Salmo, hay un Salmo, ¿qué Salmo es, Dios mío? Salmo 118. Espero que esté bien. Salmo 118. Ajá, 118. Versículo 22. Vamos a leer y vamos a entender lo que está viendo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Perdón un segundo. ¿De qué está hablando? ¿Qué estaban edificando? ¿Qué es lo que habían edificado? Lo que ellos pensaban que era la casa de Dios, el templo en Jerusalén. Ellos pensaban que habían edificado correctamente. Y aquí le está diciendo a través de todo esto, la piedra que desecharon. ¿Quiénes? Los que edificaron el templo. Ha venido a ser la piedra de cabeza de ángulo. Es la piedra que se ponía así, de esta forma, y de ahí se levantaban las paredes. ¿Ok? Vamos a leer otro versículo. Vamos a Lucas 20, 17. Y me va a perdonar porque me salí del mensaje mío, pero vamos a fluir según el Espíritu da ahora. Lucas 20, 17. Le acaba de decir a ellos de que un hombre vino y plantó una viña, se la rentó a los labradores,
se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña que había producido, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas a ellos también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, la viña era Jerusalén. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, los que estaban labrando, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Les preguntó, ¿qué pues le hará el señor de la viña? Ellos contestaron, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Sabían que estaban hablando de ellos, de los fariseos. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo al que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y entonces, siguiente versículo dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas, porque era quien les hablaba, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Vamos a seguir leyendo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11. Vamos a empezar en el versículo 10. ¿Ok? Pedro hablando lleno del Espíritu Santo, hablándole al pueblo de Israel. Dice, puesto que hoy se nos interroga, el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esto fue cuando fue al templo. Cuando fue al templo y se encontró un paralítico a la entrada que le dijo, que le pidió, que una limosna, le dijo, oro y plata no tengo más. ¿Ok? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es la piedra que ustedes para edificar este templo la dejaron fuera, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sin ella no se puede construir nada, porque no queda bien. Y le agrega, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está entendiendo el sueño y cómo se cumplió? ¿Y por qué se llama la piedra? ¿Y por qué los edificadores la rechazaron? Mire, yo vi en televisión cuando alguien importante, el presidente Trump, visitó Jerusalén para poner la embajada de Estados Unidos allí. Y le llevaron a un túnel donde casi nadie va a ese túnel porque está sellado, es privado. Y ese túnel, el que lo llevaba, el primer ministro de Israel, le enseñó la piedra sobre la cual fue construida el templo. Y era una piedra una piedra sola de 64 pies de largo. Una altura así, y el espesor, sabe Dios cuál era. Y sobre ella se construyó el templo. No en balde el templo ese fue construido Dios lo permitió por un tiempo,
Pero cuando vino la verdadera piedra, la piedra de ángulo, la primera piedra para construir la morada de Dios o el lugar donde Dios iba a habitar, ¿verdad? Había que desechar la otra, había que destruirla, había que completamente quitar aquella piedra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 7. No, vamos al versículo 6. Y después vamos a volver ahí después. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión, Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero tropiezan en la palabra. Está hablando de la piedra y está comparando la piedra con la palabra. La piedra es la palabra. La piedra era Jesús. La piedra siempre fue Jesús. La piedra fue Jesús. Jesús es la palabra. Ok, vamos a seguir. Vamos a buscar otra escritura. Ok. Mateo 21, 42. Lo mismo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? O sea, estaban supuestos a conocer esto. ¿Nunca leíste? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cuántas veces lo dijo? Leímos el Salmo 118. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a leer ahora Zacarías, capítulo 10. Lo he dado un paseo a través de toda la Biblia. ¿Verdad? Zacarías, capítulo 10. Vamos a ver. Vamos a empezar en el versículo 3. Sí, 10:3. Dice el profeta, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Entonces se va hablando a través del profeta. Y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá, de él, ¿de quién? De Jehová saldrá, ¿qué? La piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¡Wow! Qué tremendo está esta escritura, ¿no, verdad? Dame ver una escritura más. Es que esto a través de toda la Biblia está escrito. Ellos supuestamente lo tenían que saber, porque en el Antiguo Testamento, en Isaías, en todos ellos, habla de la piedra angular, ¿verdad? Y que desecharon los edificadores, y que desecharon los edificadores. A ver, uno más. A ver, Marcos, capítulo 12. Marcos 12, del 10 al 11.
del 10, les dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Enseñaban en la sinagoga la ley, los salmos y los profetas. Eso tenían que haberla oído, pero nunca no se les habría abierto el entendimiento. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Y entonces lo siguiente es, y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. O sea, que entendían lo que les estaba diciendo, lo que no podían abrir su corazón a eso. Vamos a seguir. Vamos a Juan capítulo... Juan 14. Sí, vamos a Juan 14. Juan 14. A veces es fácil, a veces es difícil cuando uno se olvida de todo y deja que el Espíritu Santo le guíe a uno en lo que uno va a decir. Y tiene que estar uno bien consciente de lo que Él está diciendo, porque por la mente de uno pasan cientos de versículos, ¿no verdad? Bueno, cientos no, pero pasan más de lo que la mente humana puede recordar, ¿ok? Dije Juan 14, ¿no verdad? Vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a leer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creen en Dios, crean también en mí. Wow. En la casa de mi Padre. ¿La casa de quién? De mi Padre. Mi Padre tiene una casa. Y en esa casa tiene muchas habitaciones. Muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Perdón un segundito. Aquí es donde a veces la iglesia no entiende. La morada de Dios está en su casa. ¿Ok? Está en su casa. Ya conmigo, la morada de Dios, las habitaciones de Dios están en su casa. Ajá. Pero la casa que Él quiere tenía que ser construida aquí en la tierra, empezando con la piedra angular. Sin esa piedra no se podía edificar nada. Todo lo que el hombre hiciera no servía. Por eso es que Jesús dijo, cuando salió del templo con sus discípulos, y le dijeron, ¿por qué dijiste las cosas de estas destrucciones? Y le dijo, mirad este templo, aquí no va a quedar ninguna piedra sobre otra piedra, porque aquí viene una nueva piedra para que va a edificar la casa de Dios. Ok, vamos a seguir. Versículo 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar. ¿Qué lugar nos va a preparar? Vas a hacernos habitación de la casa de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer cuando te fueres? Voy a ir al Padre y presentarle mi sangre, ¿no verdad? Y cuando regrese, voy a limpiar a todos aquellos que crean en mí y ellos recibirán el Espíritu de mi Padre, igual que yo, y serán casa de Dios. Vamos a seguir. Os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, no donde yo esté, no, donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. ¿Dónde está Él? En la casa de Dios. Fíjese la gramática que se usa ahí. ¿Ok? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No entendían.
lo que él decía, yo soy el camino. Le dijo Tomás, siempre Tomás el pobre, ¿la verdad? Ah, sí, siempre Tomás. Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabe lo que pasa? Que la iglesia está llena de Tomases. Y no logra entender el valor que tiene ser la casa de Dios. ¿A qué le temeré si Dios es con nosotros? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás. ¿Ok? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que decido la habitación de Él. Si me conocieses también a mi Padre reconocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mira, me viste a mí, viste al Padre. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ahora Felipe también parece que se unió con Tomás. A veces uno tiene que siempre escoger compañía de personas espirituales que lo hagan subir a uno. Nunca que lo hagan bajar a uno. Porque en la duda y en la incredulidad es muy atrayente. La mente humana, el razonamiento humano nos despega de Dios continuamente. Nos saca de lo que Dios quiere. Porque pensamos a veces que eso es lo que Dios quiere. No. Pensamos que eso es lo que queremos y queremos que sea lo mismo que Dios quiere. Que lo que yo quiero, Él lo quiera. O sea, mi voluntad, hágase así en el cielo como aquí ahora en la tierra. Al revés, ¿no verdad? Y se pagan dolores de cabeza tremendos. Pero bueno, vamos a seguir. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con que nos muestre al Papá, ya nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Wow. En las siguientes semanas vamos a hablar del Espíritu Santo y entender el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y debido a que el Padre moraba en Él y el Padre eran uno. Oh, wow. Ya se perdió el razonamiento humano completo. Aquí es pura fe, entender que Dios vino y nos habitó. Y que al habitarnos, nos habitó con su espíritu. Y que ese espíritu no se divide en dos partes, sino que es un solo espíritu. Por lo cual, Él y yo somos uno. Wow. Y cuando yo hablo, y hablo la palabra de Él, que sale del espíritu, entonces esa palabra llega y se cumple. Por eso los cristianos tienen que tener cuidado con la boca. ¿No entienden? El no entender lo hace a uno ignorante. Ignorante de lo que piensa, e ignorante de lo que dice, e ignorante de lo que hace. Pero Dios quiere ajustarnos. Porque Dios está buscando una iglesia. Señores, lo que está pasando está siendo usado por Dios de una forma maravillosa. ¿Ok? Y la iglesia aquí va a ser levantada a un nivel donde nunca estuvo. Vamos a ir. El hecho de que los creyentes no entiendan, no crean, no lo sepan, que el Espíritu de Dios está en ellos, porque no lo sienten o porque no se manifiesta, eso no quiere decir que es porque Él no quiere. ¿Aló? El que no quiere eres tú.
¿Ve? Él quiere manifestarse. Él quiere darse a conocer. Pero hay un obstáculo. ¿Quién será? ¿Será un ángel caído? ¿Será huestes espirituales de maldad? ¿O serás tú y tu mente? Ya el cielo habita en ti. Ahora tiene que habitar en la tierra. Por eso el Espíritu continuamente te dice, piensa como Dios piensa. Transforma tu manera de pensar para que puedas entender espiritualmente lo que es espiritual. Pero no puedes con la cabeza carnal entender lo espiritual. No cabe. No hay forma, no hay manera. Y por no entenderlo, te pierdes la manifestación del Espíritu en ti. Vamos a ir. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Era muy difícil para ellos entenderlo. No habían recibido el Espíritu de Dios. Pero nosotros, los que hemos creído, instantáneamente hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero tampoco a veces lo creemos. ¿Qué? ¿Te estás haciendo igual que Dios? No, Dios me hizo igual que Él. ¿Por qué tú crees que al principio dije, hagamos al hombre a nuestra semejanza e imagen? A semejanza de quien nos hizo, a imagen de quien nos creó. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Él era la imagen del Dios invisible. Y nosotros fuimos hechos igual que Jesús. Él era el primero y nosotros éramos los de después. Él era el primer hijo y después nosotros los otros. Cuando vino a la tierra no había otro. Él era el único. Por eso dice que Él era el unigénito Hijo de Dios. Pero después dice que Él se convirtió en el primero entre muchos hermanos. Vamos a seguir. Versículo 11. Creedme que yo soy el Padre. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las obras. Nadie puede hacer estas obras si Dios no está en él. De cierto digo, el que en mí cree. Aló, fíjate la clase de lo que está diciendo. Vamos a leerlo otra vez. Iglesia, vamos a leerlo otra vez. Ok. Le dice a Felipe, el 11, creedme que yo soy en el Padre. Fíjese, él no dice que yo estoy en el Padre. Ay, seguro, todo el tiempo. Ok, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cómo es posible? Ok. De otra manera, si no me puedes creer por lo que te he dicho, porque no lo entiendo, ok, de otra manera trata de creerme por los milagros que he hecho, las obras que hago. De cierto os digo, el que cree en mí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a creer en ti? ¿Cómo quiere que crea en Él? Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Señor. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a leerlo otra vez, señores. Porque cuando hablemos del Espíritu vamos a entender esto más claro. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Yo lo haré. Para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si alguien pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Alguien, el Paracleto, el Espíritu de Dios, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. A ver, ¿y por qué el mundo no lo puede recibir, Jesús? Porque no lo ve, ni le conoce. Iglesia, Él habita en ti, Él vive en ti. ¿Tienes relación tú con Él? ¿Le conoces? ¿Conoces su poder? ¿Conoces por qué está en ti? Porque tienes la vida de Dios en ti, que es eterna. Pero vosotros, le dijo a sus discípulos, ¿le conocéis? No. ¿Cómo que le conocemos? Te acabo de decir, muéstrame al Padre, muéstrame el camino. No te entiendo, Jesús. Y dice, pero vosotros le conocéis. ¿Sabe por qué le conocen? Porque habita con ustedes. Todos estos 3 años que he estado con ustedes. ¿Ok? Y no solo eso, y estará en ustedes. Él está en mí, y de la misma forma que está en mí, estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oh, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora sí la puso. Dio un jonrón. Hizo un gol. ¿No verdad? Ahora para descifrar eso se necesita al Espíritu de Dios. Si ellos estaban supuestos a conocer eso, nosotros estamos supuestos a conocerlo mucho mejor que ellos. Que Él está en su Padre y que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Será que? Ok. Yo creo que a veces el mundo cristiano lee y toma las cosas literalmente, ¿verdad? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y la mayoría de los cristianos tienen una Biblia y la tiene guardada todo el tiempo. Entonces eso quiere decir que ama a Dios porque guarda su palabra. ¿Dónde la guardas tú? ¿En el closet? ¿En el carro? ¿Dónde la guardas? ¿Crees que a eso se refiere? Claro que no. Claro que no. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y haremos qué? Habitación con Él. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Él y el Padre. Oh, wow. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo que somos la casa de Dios y no lo sabemos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1. De aquí en adelante vamos a estar... Hoy he dado muchas escrituras, perdóneme, yo sé que a lo mejor voy muy rápido y no le da tiempo a buscarlas, pero las puede anotar y buscarlas después, para que entienda, porque la idea de todo esto es que usted entienda quién es usted. ¿Ve? ¿Quién es usted? Dice,
Por tanto, ¿ok? Por tanto, y esa palabra por tanto habla de lo que está arriba. Hebreos 3, versículo 1. ¿Ok? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios hizo un llamado celestial. Por eso eres llamada la iglesia. Por eso estás sentada en lugares celestiales, porque el llamado celestial fue a que salieras del mundo y te convirtieras en un celestial. Oh. Y la gente no entiende eso, ¿no? A ver. Tú sabes, no me gusta saltar la escritura. Voy a volver a Hebreos 3, pero es necesario que te lea una escritura, la verdad, una sola escritura, que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 40. En el 39 dice que no toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Sabemos que esas carnes son todas diferentes, ¿verdad? Y después dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero no hay otro tipo de cuerpo aquí en la tierra. Celestiales o terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Wow. Vamos a seguir, porque está hablando de la resurrección. Versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, por lo cual tiene un cuerpo terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, por lo cual tiene un cuerpo celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Todo el mundo que nace de un hombre y una mujer se convierte en un terrenal. Es la raza humana. La única raza que existe en esta tierra. Aparte de la nueva raza, la nueva creación. El segundo hombre, no, perdón. Y cuál el terrenal, también los terrenales. Nada cambia. Y cuál el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mi pregunta, ¿qué somos? ¿Terrenales o celestiales? ¿Qué querrá decir celestiales? Wow, el cielo en nosotros. Vamos de vuelta a Hebreo. El cielo en nosotros. Vamos a decir. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué? Celestial. ¿A qué nos llamó? A ser celestiales. Considerad. Tengan en cuenta al apóstol y sumo sacerdote de vuestra creencia, de lo que han creído. Cristo Jesús, ¿ok? El cual es fiel al que le constituyó, al que le hizo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios entonces? El tabernáculo, donde Dios habitaba, no Israel, no los hombres, no nada, el tabernáculo, ¿ok? Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo? La construyó conforme se le dio el plan. ¿Ok? Conforme a mí, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Lo hizo exactamente como Dios le dije. Hazlo completamente al diseño que se te ha dado. Y fue fiel, haciéndolo completamente al diseño que se le había dado. Aló, atienda bien. Fue fiel, haciendo, construyendo el lugar donde Dios habitaba
en el desierto, en un tabernáculo, y fue fiel haciéndole la casa conforme a como Dios le había ordenado. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué? ¿Fue fiel? Él en su casa la hizo conforme a la casa que él era. Hello. La casa de Dios habitó entre nosotros en Jesús. Y esa casa de Dios fue la que nos hizo nosotros conforme al modelo que Dios había enviado. Aló, Jesús era el modelo de la casa de Dios en la tierra. El celestial viviendo en la tierra. Es el modelo de nosotros. Difícil de entender, ¿eh? Ok. Vamos a seguir. ¿A dónde iba yo ahora? He dicho tantas cosas que vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda bastante tiempo. 10 minutos. De todas maneras, usted hoy está encerrado. No tiene a dónde ir. ¿La verdad? Pues le agradezco que escuche estas palabras y que piense, porque le voy a hacer preguntas y yo mismo se las voy a contestar. 2 de Corintios, capítulo 15. Capítulo 5, perdón. Versículo 17. Versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice: mientras usted lo busca, déjeme agregarle esto. ¿Usted entiende ahora por qué era necesario destruir el templo de Jerusalén? Porque mientras estuviese ese templo de pie, la religión iba a llevar al cristianismo a pensar que Dios estaba ahí. Por lo cual tenía que destruirlo piedra por piedra, no podía quedar encima de nada. ¿Por qué? Porque venía una nueva piedra, una piedra celestial. Porque Dios no se le puede construir un templo terrenal, sino un templo celestial. Porque Él es espíritu y Él habita espíritu. Vamos a seguir leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, verá. ¿Cómo que si alguno está en Cristo? ¿No entiendes ahora lo que le dijo a Felipe? ¿No entiendes lo que le dijo? ¿No entiendes lo que le dijo a sus discípulos? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No entiendes? Si alguien obedece mis mandamientos, ¿qué mandamiento? ¿Cuál es tu voluntad? Que creáis en el que Él envió y que vino no para juzgar, sino para salvar. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, cuando vemos esto, yo estoy en Cristo. ¿Por qué estoy en Cristo? Porque Cristo está en mí. Yo estoy en el Mesías porque el Mesías está en mí. ¿De qué manera está el Mesías en mí? A través del Espíritu. Un solo Espíritu, un solo Dios. Ay, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Vamos a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué dice ahí? ¿Qué es necesario para hacer una nueva creación? Que no sea humana y que sea celestial.
¿Cómo mi papá y mi mamá podían hacer para que dieran a luz un niño celestial? No había manera. ¿Cómo es que Dios tenía que hacer para que le naciera un hijo celestial? Vamos a ver, porque quiero que piense. Primero que nada, ya ese hijo era terrenal. Tenía que matar al terrenal y entonces crear una nueva creación. Sí, por eso es que la gente no entiende. Fuimos crucificados juntamente con Él. El viejo hombre fue crucificado para que Dios pudiera hacer uno nuevo. Sí, el antiguo templo tenía que ser destruido. La religión del antiguo templo tenía que ser desbaratado. Y tiene que ser completamente desbaratado de tu mente. ¿Por qué? Para que el nuevo templo tome lugar en tu vida. Si no toma lugar en tu vida, te quedaste atrás. Entonces, ¿qué es necesario para ser una nueva criatura? ¿Qué es necesario para ser una nueva criatura? Todo el que crea en mí ya pasó de muerte a vida. ¿Cuándo seremos transformados en nuevas criaturas? ¿Cuándo seremos transformados en nuevas criaturas? Vamos a hacer esa pregunta. Pablo la contesta. Si pues habéis resucitado, entonces ya resucitamos. El hombre viejo murió y el nuevo fue resucitado. Estoy tratando de profundizar. Yo creo que a veces profundizo demasiado. Pero déjame explicarte. El verdadero petróleo se encuentra cuando uno profundiza. La verdadera revelación de Dios se usa cuando dejas de usar esto y le permites al Espíritu de Dios que te hable y que te enseñe, para que lo que entiendas es que esto está escrito, pero detrás de esto hay una revelación, que sin la revelación no lo vas a entender. ¿Cuándo seremos transformados en nuevas criaturas? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Tan pronto Cristo entre en mí, yo me convierto ¿en qué? En una nueva criatura. Está escrito, vamos a leerlo otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo las cosas serán hechas nuevas y cuándo las viejas pasarán? ¿Tendré que esperar? ¿O ya fueron hechas? Y están esperando. ¿Ok? Están esperando. ¿Sabe? El ser humano puede ver el cielo nublado y dice va a llover. El cielo soleado y dice no va a llover. Pero no puede descifrar las cosas del Espíritu por la vista. Tiene que descifrarlas por el Espíritu que está en ello. Por lo cual uno tiene que entender que las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Dejé de ser un hombre terrenal. Soy un hombre celestial. Pero me visto igual que el terrenal. Seguro, porque aquí en la tierra no se puede andar desnudo. Pero soy celestial. Y tengo la mentalidad del celestial. Y tengo el potencial del celestial. Y tengo el poder del celestial. Y tengo el corazón del celestial. Todo lo que me hace falta a mí hacer es conseguir que la mente que se quedó aturdida por ser tanto tiempo enterrada en lo terrenal pueda empezar a ver la luz de lo celestial. ¿Cuándo pasarán las cosas viejas? Ya pasaron. Fíjate, el no conocer esto, y te lo digo hasta de experiencia propia, el no conocer esto, siempre la mente tuya te va a llevar a lo pasado,
a tus errores, a tus caídas, a las cosas que sucedieron y tú permitiste que pasaran. ¿Por qué no piensas cosas nuevas? Aló, Pablo decía, pensad en todo lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es puro. ¿Por qué? Porque esa es la nueva mente del celestial. El celestial está donde Dios está. El celestial está donde Cristo está. El celestial está donde el Espíritu de Dios está. Porque son uno. Entonces, todo lo que tengo yo que entender es, ¿qué quieres de mí? No, ya te hice. Todo lo que te falta es reconocerlo y andarlo. Vive quien tú eres. Habla conforme a quien tú eres. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Quiere decir, perdonados pues por medio de la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. ¿Ok? Tenemos paz para con quién? Paz para con Dios. Ahora, mi pregunta es esta. A ver, hacete la pregunta. ¿Qué nos justifica? ¿Qué nos perdona los pecados? ¿Mi comportamiento? ¿Mi manera de vivir? Porque vengo y me congrego todos los domingos. Fuiste perdonado por la fe en la sangre de Jesucristo, que pagó y te limpió de todos tus pecados y pudo provocar de que tú te convirtieras en una habitación de Dios. Es un cambio legal. A ver, vamos a ver. Romanos 3:28. ¿Cómo es justificado el hombre? ¿Sabe lo que es justificado? Una persona es acusada de un crimen, va frente a un juez, y el juez, la persona es culpable, y el juez ahora lo va a sentenciar. Y el juez dice, mira, te iba a sentenciar a muerte, pero ya alguien murió por ti. Alguien dio su vida por ti. Por eso en 2 Corintios dice, el justo murió por el injusto. ¿Ok? El justo murió por el injusto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia. Dios era el juez. Dios dijo, no tienes culpa ya ninguna, por lo cual podemos estar en paz. Olvídate de tu comportamiento, trata de arreglarlo. Simplemente porque así sabes quién eres, vive conforme a quién eres. No vivas conforme a quién era. No permita que los deseos terrenales, los deseos de la carne, ya tú no vives según la carne, vives porque el Espíritu de Dios vive en ti, por eso tienes vida eterna. Entonces, Romanos 3:28, ¿cómo es justificado el hombre? Rápido, ¿cómo es justificado el hombre? Famoso versículo. Por la fe. Concluimos, pues el hombre es perdonado por fe sin las obras de la ley. Wow. Vamos a seguir. Efesios capítulo 2. Ya tengo que terminar. Yo creo que te he dado demasiado.
Ya te he dado demasiado. Efesios. No, vamos a Efesios capítulo 2, dije, ¿no, verdad? Vamos al versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados terrenales, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y entonces agrega, porque ahí sigue hablando, hay una coma y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo me voy a sentar en un lugar celestial si no soy celestial? Entonces, ay Señor. Entonces entiende lo que aquí dices, ¿no, verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 3, porque esto tiene que ver. Ok. Entre los cuales, no. Vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 1, porque es que a veces es muy difícil. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No que estabas muerto de que te moriste de un ataque al corazón. No. Estabas muerto en delitos y pecados. Conforme a Dios, tú estabas muerto. Dios y tú eran enemigos. Es más, no, tú eras enemigo de Dios. ¿Ok? En los cuales, delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. En delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Será que anduviste o sigues andando? ¿Anduviste en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el poder que el mundo produce, el espíritu que ahora opera. Fíjate, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Aló? Quiere decir que hay hijos todavía desobedientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Wow, ¿la carne tiene deseo? Sí, ¿no, verdad? Haciendo la voluntad de la carne. Y los mismos que hacen la voluntad de la carne, dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Los mismos que dicen eso, hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Wow, ¿quién no tiene pensamientos? Qué difícil es a veces borrarlos todos. No hay que borrarlos todos. Mantente en Dios, mantente en el Espíritu. Ora todo tiempo, piensa en las cosas del Espíritu, busca la Escritura, busca versículos que no entiendes, dile, Dios revélamelo, Dios manifiéstate en mi vida, habla en lengua, porque el Espíritu tiene formas de expresarse, Él te quiere ayudar, Él está en ti para llevarte a que conforme a lo que fuiste hecho, termine siendo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira de quién? De Dios. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Estamos resucitados o vamos a ser resucitados? Tiene que haberte resucitado, si no tú no. A ver.
Si no, tú no puedes ser un celestial. Porque entonces eres terrenal y celestial, las dos cosas a la vez. ¡Wow! Ahora sí tenemos un conflicto, ¿no, verdad? Tienes dos naturalezas viviendo en ti. La naturaleza terrenal y la naturaleza esta. No, para hacerte celestial tuvo que matar al terrenal. ¡Wow! Mi papá y mi mamá dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque ahora tengo en esta otra vida un nuevo padre. Ya yo morí. A papá, a mamá, a todo el mundo. Ahora tengo nuevos hermanos y nueva vida. Y en esta vida tengo un padre diferente. ¿Y quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Hello. ¿Se acuerda Adán? Lo que Dios le dijo cuando conoció a Eva. Por esta razón dejará al hombre a padre y madre. Adán tenía padre y madre. ¿Y por qué le dijo eso? No. Ay, no quiero meterme ahí. Pero sí es simple, es simple, es simple. Sumamente simple. Ok. Ok, vamos a seguir para adelante. Vamos a ir para adelante. Ya vemos que Dios hizo todo esto para mostrar en los versículos 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiso mostrar su amor por nosotros haciendo esto. ¿Ok? Entonces, si Él quiso mostrar su amor haciendo estas cosas, ¿por qué no le vamos a obedecer? ¿Por qué no obedecerle? Ay. Vamos a Romanos capítulo 8:1. Vamos a terminar por ahí ya. Romanos, libro de Romanos capítulo 8:1. Es que poco a poco, si hasta que uno no sepa quién uno es, mucho de lo que sucedió o mucho de lo que es bíblico aquí no se entiende. Porque no hay forma de entenderlo. Vamos a ver. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque ya fuimos justificados, fuimos hallados justos delante del tribunal. ¿Ok? Delante del tribunal fuimos hallados justos. ¿Ok? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedo yo andar conforme a la carne? No. Yo puedo andar conforme a los hábitos antiguos carnales. Pero yo no puedo andar conforme a la carne porque yo tengo el Espíritu de Dios. Ya morí, fui resucitado. Ya murió. El terrenal murió. ¿Qué quedó del terrenal? La mente, porque la mente contiene todo el pasado tuyo, todo el embrollo ese de todas las cosas que te gustaban, que no eran conforme a Dios. Y entonces ahora el Espíritu lucha contra esa parte carnal en ti. ¿Para que qué? Para que tú comprendas que Dios lo que hizo es algo tan grande. ¿Tú te imaginas? El que creó el universo entero es tu Padre. ¿Cuán grande es Él? ¿Y cuán grande tú eres? Pablo se está refiriendo a otra cosa. ¿Ok? Y lo que tenemos que entender es que a menos que yo entienda que morimos, nunca vamos a ser libres de esto. ¿Ok?
Un versículo más y ya terminamos. Primera de Corintios, capítulo 6. Está, sí, después de Romano está, no se puede perder. Capítulo 6. Y esta es la exhortación que el apóstol Pablo hace a los creyentes. Vamos a empezar en el 19. Seis 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra templo? Donde una deidad habita. ¿Ve? Entonces, el cuerpo mío es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. No, esto no es nuestro, sino es de Dios. No somos nuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Siguiente versículo. Porque habéis sido comprados. La gente habla de esclavitud, que los compraban. Dios nos compró, pero nos compró para darnos libertad. Porque éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la muerte. Y la ley del Espíritu me libró de ser esclavo de esas cosas. No podía decirle que no, tenía que hacerlo porque me convencía continuamente. Pero ahora soy libre de eso. No puedo permitir que esas cosas ni me atraigan ni me obliguen a hacerlo. Habéis sido comprados. Hey, me compraron como un esclavo. Sí, pero a un precio. No con oro ni con sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Ok? Entonces, debido a que fuimos comprados, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tienes un dueño. Tienes un dueño. Y ese dueño siempre te está diciendo que te ama y que te creó para Él. Fuiste creado por Él, pero fuiste creado para Él. No solo es tu padre, es tu esposo, es tu Dios. Él no se manifiesta de diferentes formas para enseñarte, ¿verdad? Que humanamente puedas entender, como Cristo hablaba en parábolas a los agricultores, ahora les está hablando al mundo, en cosas que el mundo hace. Uno se casa y tiene una esposa, y Dios le está diciendo al hombre cómo tiene que comportarse con la esposa, pero Dios le está diciendo a la esposa cómo tiene que comportarse con el marido. ¿Cómo tiene que comportarse la mujer con el marido? Aló, esposas, obedeced a vuestros esposos. ¿Quién es mi esposo? Dios. ¿Quién es mi padre? Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Quién es mi padre? Dios. Nos está dando ejemplo. Y es bien claro. ¿Y sabe qué? Como quiera que sea, el mundo tiene forma de... A ver, hay una palabra que yo usaba antes cuando empinaba papalotes, ¿verdad? Nosotros poníamos unas trabillas y cuando otro papalote se acercaba con las trabillas, lo alábamos y nos quedábamos con ese papalote. Y nosotros decíamos que era una taravilla, porque enredaba al otro papalote. Y la vida tiene forma de enredarnos en nuestra manera de pensar, porque todavía a través de los ojos lo que vemos tiene impacto en nosotros. Y nosotros tenemos que entender que el Espíritu no quiere que vivamos según lo que vemos, sino según lo que somos. Lo que somos es superior a lo que vemos. ¿Eh? Acuérdate lo que decía del Espíritu Santo. No lo conoce porque no lo puede ver, pero vosotros lo conocéis. Y ahora que vive en mí, ¿por qué no empiezo a conocer al verdadero
yo. ¿Cómo es el verdadero yo? Puro, limpio, glorificando a Dios en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Cualquier otra cosa, eres un miserable. Experiencia propia. Se convierte uno en un miserable. No hay ni gozo ni libertad si no eres esclavo a lo que te sometiste. Y para salirte de ahí, mejor que te arrepientas y vengas a Dios y le digas, Señor, yo no quiero seguir viviendo este tipo de vida. Yo no quiero que mis pensamientos antiguos sean los que controlen mi forma de pensar, ni mi forma de reaccionar, ni mi forma de vivir, sino yo quiero que sean los nuevos pensamientos tuyos. Los antiguos eran diente por diente. Este nuevo es perdonar a vuestros enemigos. Así como Dios os perdonó, tú eras enemigo de Dios y Dios te perdonó. Entonces uno tiene que haber una transformación aquí de quien tú eres. ¿Y sabes qué? Cuando empieces, Dios te ayuda a seguir paso por paso lo que tienes que hacer. Y déjame orar por ti ahora. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a toda vida que me escucha, a todo aquel que está viendo. Dios nos ha mostrado su verdadero amor, en que aun siendo enemigos de Él, Jesucristo vino y murió por nosotros y nos dio vida. Y la vida que nos dio es igual que la de Él. Y ahora tenemos en nosotros ese poder. Él es nuestra cabeza y nos dio a nosotros el mismo poder que habitaba en Él. Lo que habitaba en Jesucristo era la deidad. Todo lo que Dios es, habitaba en Cristo. Y ahora todo lo que es Dios, habita en nosotros. Por lo cual, hónralo, venéralo, respétalo, agradécele, agrada a Dios con tu vida. Levanta tus manos y agrádale a Dios con tu vida. Dile, Señor Jesucristo, te doy gracias y te bendigo por el amor que has derramado sobre mi vida. Si estoy haciendo cosas que no debo, pensando en cosas que no debo, sintiendo cosas que no debo, te pido, oh Dios, que me liberes completamente de eso. Que el Espíritu que está en mí se levante en mí, oh Dios, y no solo tu unción, sino que aquel Espíritu ponga en mí nuevos pensamientos. Que mis ojos no sean los que me dirijan, sino que sea dirigido por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Sé libre, porque a libertad fuiste llamado. Pero no confundas la libertad con el libertinaje. Fuiste comprado, le perteneces a alguien. Y a ese alguien pagó un precio sumamente caro por ti, para enseñarte lo mucho que te quería. Agradécelo. Sea agradable a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Te damos gracias, Señor.